Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlos nuevamente en nuestra clase de comunicación y lenguaje. Nos sentimos agradecidos con Dios por un día más que nos regala o que nos regaló, ¿verdad? Tenemos que ser agradecidos con Dios porque Él nos ha dado la vida, estamos con salud, tenemos a nuestra familia reunida y eso es motivo suficiente para darle gracias a Dios. Hoy vamos a iniciar nuestra clase de comunicación y lenguaje y como hemos venido hablando, ¿verdad? Ya vimos la comunicación, hablamos de los elementos de la comunicación. En la clase anterior vimos sobre las funciones de la comunicación, del lenguaje, ¿verdad? Entonces estamos hablando de todo lo que tiene que ver con comunicación y sabemos que todos los humanos y todos los seres vivos tenemos necesidad de comunicarnos. Todos los días tenemos necesidad de comunicarnos. Incluso aquellas personas que no tienen esa bendición de comunicarse por medio del lenguaje, lo hacen, tienen la necesidad de comunicarse. Las personas que no pueden hablar se comunican de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque todos necesitamos comunicarnos. Así es que hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy vamos a diferenciar o vamos a hacer la diferencia entre tres términos. ¿Qué es un monólogo? ¿Qué es un diálogo? ¿Y qué es un argumento? Yo no sé si ustedes saben qué quiere decir cada una de estas palabras, pero si no lo saben, hoy es el momento para poder hacerlo. Dijimos anteriormente que la comunicación es el intercambio, ¿verdad? Es el intercambio de información que existe entre una persona y otra. Vimos también que hay funciones del lenguaje, que son las funciones que nosotros utilizamos para transmitir nuestros mensajes todos los días. Pero hoy vamos a ver qué es un monólogo. ¿Y qué es un monólogo? No sé si ustedes me pueden decir qué es un monólogo, pero si ustedes no me lo dicen, yo hoy les tengo acá. ¿Qué es un monólogo? Un monólogo es un discurso que genera una sola persona, dirigido tanto hacia un solo receptor como a varios receptores. Por ejemplo, que pueden ser lectores, puede ser un auditorio, a una casa, a una cosa o a un personaje o narrador. Por ejemplo, en la televisión nosotros vemos diferentes monólogos y son aquellas personas que se paran frente a un público quizá y empiezan a hablar solos, empiezan a dar un discurso y a dar un discurso y tienen entretenido al público con el monólogo que están haciendo. A veces hacen diferentes voces, diferentes gestos para entretener al público. Yo no sé si ustedes, tal vez es un programa antiguo, ¿verdad? Pero antes existía un monólogo de un artista mexicano que se llama Adán Ramones. Él hacía esta función del lenguaje, que era un monólogo. Él hablaba, hacía discursos en frente del público y el público se mantenía entretenido. Entonces, ¿qué es un monólogo? Es un discurso que genera una sola persona. O sea, ahí no hay, sí hay un receptor porque lo están escuchando, pero no hay una comunicación al mismo tiempo, ¿verdad? Él solito está hablando y los demás solamente le están escuchando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre diálogo? El diálogo ya es muy diferente. El diálogo es una manera de comunicación verbal. Cuando decimos verbal, lo hacemos por medio de nuestras palabras. Puede ser verbal o puede ser escrita cuando nosotros redactamos algún documento, ¿verdad? En la que se comunican dos o más personas en un intercambio de información, alternándose el papel de emisor y de receptor. Entonces, yo acá estoy hablando sola. Ustedes me están escuchando, ustedes son receptores, yo soy la emisor. Pero cuando hay un diálogo, estamos hablando entre dos personas, así como se ve
en la imagen. Aquí en la imagen vemos a una mujer y a un hombre que están manteniendo un diálogo, porque los dos están en algunos momentos, uno es receptor, en los otros momentos el otro es el emisor y así sucesivamente, pero mantienen un diálogo porque hay una comunicación entre las dos personas, mientras que en el monólogo, en el anterior, solo había una persona. Ahora tenemos también qué es un argumento. ¿Y qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento que se emplea para demostrar o probar que lo que se dice o afirma es cierto, o para convencer al otro de algo que aseveramos o negamos. Esto casi siempre se da cuando vamos a un juicio, ¿verdad? Las personas que van a un juicio les preguntan, bueno, ¿y qué pasó? Pasó esto y esto y esto. Y dicen, usted tiene yo tengo mis argumentos, dice. Entonces quiere decir que cuando nosotros decimos, yo tengo mis argumentos, decimos que estamos dándole a entender a la otra persona que tenemos razonamiento, que es un razonamiento que se emplea para demostrar, estamos probando, le podemos probar al público lo que nosotros le estamos diciendo, o sea, queremos convencer a la otra persona de que lo que estamos diciendo es cierto. Ese es un argumento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En primer lugar, el monólogo, la persona habla sola. Los demás escuchan, pero él habla solo, o él se contesta solo, él habla solo y se vuelve a contestar solo. Mientras que en el diálogo no. En el diálogo hay dos personas, se necesitan dos personas para realizar ese diálogo. Y el argumento son como las pruebas, se podría decir, ¿verdad? Las pruebas que nosotros tenemos para convencer a alguien de lo que nosotros estamos hablando, para que se den cuenta de que lo que nosotros estamos hablando es cierto. Así es que hoy, después de esto, espero que les haya quedado claro. Si hay alguna duda, pues me pueden decir y vamos a realizar una actividad. ¿Qué actividad vamos a realizar? Cuando nosotros tenemos un diálogo, ya sabemos que es entre dos o más personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una grabación de un video grupal con la presentación de una obra de teatro sobre la independencia. Ahí hay un diálogo entre dos o más personas. En este caso, es entre más de dos personas. Entonces, yo tengo la obra, yo se las voy a pasar, se las voy a trasladar por medio del grupo y ustedes van a ir repartiendo los papeles para poder llevar a cabo la obra que vamos a grabar. Así es que los dejo con esto. Yo les envío la obra, o sea, detalladamente lo que van a decir cada uno en su diálogo. Entonces, ustedes lo van a grabar y me van a enviar el video. Así es que muchísimas gracias por su atención. Dios les bendiga. Espero que haya quedado claro y que hagan la diferencia en lo que es, entre lo que es un monólogo, un diálogo y un argumento. Dios les bendiga. Nos vemos a la